Seguimos. Bueno, pues este que comentábamos, que podemos dar el nombre porque no es muy conocido porque estas cosas luego salen poco en la prensa, ¿no? Porque esto es como una noticia muy importante, ¿no? Uno de los escépticos más reconocidos y, es decir, reconocidos por todo el mundo, porque, bueno, él usaba argumentos, pues, de envergadura, ¿no? Tampoco, pues después de muchos años y de ver sobre todo esto, todos estos datos, que son datos científicos, son datos reales, o sea, que no duda nadie, porque estamos viendo pues cómo se forma una célula a partir de proteínas, cómo se forma la proteína y qué cosas tienen que pasar para que se dé esas casualidades. Claro, él cuando vio mucha ciencia, es decir, vio todas estas casualidades que se tenían que dar, pues llega a la conclusión que dice, hombre, esto no puede ser por casualidad, esto está todo hecho a propósito. Aquí hay alguien, no sé quién es, pero alguien lo está haciendo a propósito. Entonces, claro, así se explica todo, es muy fácil explicarlo, porque esas mutaciones que tenían que pasar ya han sido programadas, digamos, han sido ya previstas, han sido ya coordinadas. ¿Verdad? Si se coordina, si se programa, la explicación es muy simple. Bueno, entonces, pero seguimos un poco más. Luego hay otro apartado que yo lo llamo otros aspectos que el materialismo no puede explicar. Por ejemplo, claro, te dicen, bueno, todo surgió del Big Bang. Sí, claro, pero ¿qué día antes del Big Bang? Ya no te saben explicarlo. ¿Qué día antes? Porque es que además parece que antes del Big Bang no había ni tiempo. El tiempo se crea con el Big Bang. Entonces, antes ya por decir algo, porque no sabes cómo llamarlo. Y luego, ¿por qué se produce el Big Bang? O sea, ¿qué lo hace que lo produce? Porque si solo existía eso, ¿qué fuerza externa hizo que el Big Bang explotara, digamos? Porque no había nada más, ¿no? Bueno, y después, otra de las grandes preguntas, esta es hablando del universo, otra de las grandes preguntas es hablando de lo pequeño, del ADN del ser humano, ¿no? Claro, el ADN, la pregunta es, ¿quién programó una...? Porque el ADN es como un programa de software, ahí tiene las instrucciones de lo que tienen que hacer las células del ser humano, de un animal, cómo se tienen que desarrollar, qué tienen que hacer, etcétera. Es como un programa de software. Entonces, claro, eh, si dijeron que habían descubierto el ADN, no sé qué, bueno, tonterías. No saben ni el 10% conocen. Es tan complejo que no lo saben. Por ejemplo, el ADN del hombre y de una fruta es casi igual, no le ven casi la diferencia y sin embargo, pues hombre, el hombre y la mosca de la fruta pues es bastante diferente, ¿no? Y sin embargo el ADN parece que es el mismo, no le ven la diferencia. O sea, ¿quién programó eso tan complejo? ¿Y dónde está ese software metido? Y luego otra cosa, ¿cómo sabe el ADN qué célula? Porque el ADN de todas las células es el mismo, todas las células tienen el mismo ADN. Entonces, pero sin embargo las células son diferentes, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Una célula de un tejido pues nervioso es completamente diferente de una célula de un tejido musculoso, es completamente diferente, o de una neurona, que son células también. Entonces, el ADN de una célula, ¿cómo sabe qué célula tiene que desarrollar en cada momento? Porque además lo hace en el momento adecuado, porque al principio solo hay una célula y a partir de esa se van creando todas hasta llegar a un ser humano. ¿Y cómo saben las diversas células cuáles tienen que hacer y de qué tipo y en qué proporción? Porque, repetimos, el ser humano son 30 trillones de células que están en las proporciones adecuadas y luego encima están coordinadas. Están coordinadas quiere decir que, salvo que tengas una enfermedad, pero el desarrollo, como está diseñado esto, el ser humano, pues cada una sabe lo que tiene que hacer y todas están coordinadas. ¿Eh? O sea, la sangre lleva el oxígeno que recoge del pulmón y o sea, y quién las dirige, ¿no? Porque tú no eres consciente, ¿no? Tú estás dirigiéndolas, tú estás diciendo a cada célula lo que tiene que hacer, ¿no? Lo saben solas, ellas saben lo que tienen que hacer. Entonces, por una programación que parece que tienen en un ADN, pero que no se sabe de dónde ha salido, no se sabe ni siquiera cuál es, y además parece que es el mismo para todas, y sin embargo, luego intentan explicarlo por otras cosas que ya no saben ni cómo. Bueno, esas son las principales cosas que, digamos, más que no tienen ninguna explicación, ¿no? Eh,
Bueno, y luego ciertas estructuras moleculares complejas con una función determinada que están compuestas por elementos los cuales cada uno por sí solo no tiene ninguna función. Que dices, pero ¿cómo se han puesto de acuerdo, no? Es decir, se han montado ahí, se han acoplado. Bueno, un ejemplo sería lo de la coagulación de la sangre, ¿no? Se han montado una serie de proteínas, se ponen de acuerdo, cada una no tiene ninguna función de por sí, pero juntas producen la coagulación. Entonces, ¿quién les dice que se tienen que juntar? ¿Cómo lo saben? ¿Y cuándo lo saben? ¿Quién les avisa? ¿Sabes? Esto no hay explicación, ¿no? Que todo sea por azar, que todo sea, ¿no? Como dicen los materialistas, bueno, oye, por azar se montó todo esto. Entonces, como que no parece. Vamos una para adelante, una diapositiva para adelante, vale. Luego, otra de las cosas que además decíamos que uno de los que hemos citado antes, que era Greg Braden, había hecho bastantes experimentos, pero que son experimentos científicos, es decir, reproducibles o sea, comprobados, publicados en revistas científicas y comprobados por pares, que quiere decir comprobados por otros científicos que dicen, oye, pues sí, este experimento pues está bien hecho, no tiene pegas. Bueno, pues aquí empiezan a ver que los sentimientos, las emociones y los pensamientos humanos influyen en el mundo físico. Es decir, que eso que no se sabe lo que es, que parece que no es nada, los sentimientos, los pensamientos, ¿no? Pues que influyen en el mundo físico. Por ejemplo, el ADN aislado reacciona ante sentimientos positivos o negativos. Es decir, cogen ADN, ¿vale? De una persona, lo ponen aislado, muy separado de la persona le hacen ver imágenes, por ejemplo, positivas y negativas para que tenga sentimientos de una manera o de otra, y ven que el ADN, cuando ve cosas agradables que le crea sentimientos positivos, se estira y cuando no se contrae, pero un ADN que está alejado completamente y sin ningún contacto con ese ser humano. Bueno, después también, por ejemplo, el ADN humano se ha visto que influye en el comportamiento de los fotones. Los fotones, que serían una partícula, digamos, elemental de luz, una partícula pequeña, que si no hay ADN humano, digamos, tiene un comportamiento aleatorio, por ejemplo, cuando están en un sitio cerrado, pero cuando hay ADN humano, se ponen como ordenados. ¿Sí? Que bueno, no tendría ningún sentido, ¿no? Porque ¿qué es lo qué hace el ADN humano para hacer esto? Después también se han hecho experimentos como los glóbulos blancos de un individuo, que también lo mismo. Estos se han aislado, además, en una jaula Faraday. La jaula Faraday es un recipiente que incluso la aísla de radiaciones electromagnéticas. O sea, no puede llegar ni ondas de ningún tipo, sonido, nada. Y separados hasta 20 kilómetros, y también se ha visto que los glóbulos blancos reaccionan ante las emociones del ser humano. Ya digo, separados 20 kilómetros y aislados incluso en una jaula de Faraday que no le pueden llegar ondas de ningún tipo, de las conocidas, claro. Después se ha visto también que los sentimientos, pensamientos y palabras, incluso palabras humanas, influyen en cómo cristaliza el agua. El agua puede cristalizar de diversas maneras, pero se ha visto esto, que depende de qué sentimientos y tal, pues de una manera o de otra. Después también se ha visto, con evidencias, que las emociones humanas influyen en el campo magnético de la Tierra. Y dices, bueno, ¿qué tendría que ver? Por ejemplo, se observó que hubo un gran pico inexplicable justo después del 11 de septiembre del 2001, que fue cuando el atentado de las Torres Gemelas. Bueno, pues ahí hubo una alteración del campo magnético que casualmente pues pasó en ese momento, no ha vuelto a pasar en muchos años, desde que se ha medido. Desde que, claro, antes no se tenían mediciones, ¿no? Ahora se mide y bueno, pues se observan estas cosas, ¿no? Después, otra serie de experimentos, todo esto son experimentos y hechos, ¿eh? No son elucubraciones, teorías, religiones, filosofías, opiniones, no, estos son experimentos. Otros experimentos, yo los llamo, esto es lo que te hacen ver que la memoria ni la conciencia
no radica en el cerebro, parece que no radica en el cerebro. Bueno, algunos de ellos son que han hecho experimentos con personas, bueno, con las personas no les han hecho experimento, han medido, han visto que, por ejemplo, que niños que tenían solo un 5% del cerebro operativo, ¿vale? Muchos de ellos, bueno, concretamente la mitad, tenían un coeficiente intelectual superior a 100, o sea, superior a la media. La mitad de niños con el 5% del cerebro operativo. Y claro, entonces dices, pues bueno, entonces el cerebro, ¿para qué sirve? ¿Vale? Luego, claro, con niños, pues no se puede hacer esto, pero con ratas, aunque suena un poco bestia, pero sí que se ha hecho, que es, se les da unos recuerdos, por ejemplo, eh, se les, se les adiestra en un laberinto para que encuentren un queso y al final ya tienen el recuerdo de cómo es el laberinto y lo encuentran el queso con gran rapidez. Entonces se les empieza a extirpar partes del cerebro, partes diferentes, hasta que consigues que has extirpado, pues, en el conjunto de las ratas todas las partes del cerebro y sin embargo las ratas se siguen acordando, no se sabe cómo, de dónde está el queso. Entonces dices, claro, ¿dónde estaba el recuerdo? ¿En qué parte del cerebro está? ¿Es que está en el cerebro? Bueno, y también hay un famoso matemático, bueno, famoso, un matemático muy bueno, o bueno, digamos, dejámoslo en bueno, con un coeficiente intelectual de 126, o sea, bastante grande, y que también tenía el 5% del cerebro operativo. Después también hay otra serie de experimentos que han visto que la mente humana puede cambiar funciones asociadas al cerebro o incluso la estructura de este. Por ejemplo, se ha visto que los grandes meditadores, la gente que medita, la estructura del cerebro y cómo reacciona es diferente a otras personas. O sea, que se comporta de manera diferente. Por algo que ellos hacen, consigue que funcione de manera diferente. El tema este de los cerebros extendidos, ¿no? O que tienen solo una parte y que siguen funcionando. Después, bueno, también se ha visto, por ejemplo, que la confianza y las expectativas positivas influyen en el dolor, ¿no? Es decir, en la actividad que pueden medir neurofisiológica y neuroquímica, que de alguna manera podría medir el dolor, pues influye. Es decir, la confianza, las expectativas positivas, pues hacen que el dolor, pues digamos, incluso físicamente se vea como menor, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Eh, Después también se ha intentado ver determinadas emociones y pensamientos en qué parte del cerebro se dan, como para decir dónde se crean, ¿no? Dónde se crea la emoción determinada de la ira, de la envidia, ¿no? Y bueno, hacen experimentos y ven que estas emociones y pensamientos varían, pues que unas veces están en un sitio, otras veces están en otro del cerebro, o sea, que no están en ningún sitio determinado y que además incluso a veces están en varios sitios diferentes a la vez, sin ninguna lógica, ¿vale? Y después, claro, también han visto, por ejemplo, que las mariposas recuerdan lo que han aprendido siendo orugas, o sea, también lo mismo, las adiestran en pequeñas cosas, como cómo encontrar un alimento, etcétera, le crean un recuerdo a las orugas y cuando se transforman en mariposas, siendo que su sistema nervioso se disuelve en su mayor parte y cambia completamente, o sea, es como si su cerebro cambia, es totalmente diferente, se ha deshecho y se crea de otra manera, el de la mariposa, el de la oruga. Sin embargo, los recuerdos le permanecen, se acuerda de dónde estaba esa comida, etc. Todo esto son experimentos que te llevan te concuerdan con el hecho de que la conciencia parece que no está en el cerebro, está en otro lado, ¿no? Si pasamos a la otra diapositiva, bueno, luego también, porque dicen, bueno, es que claro, esto se explica, lo intentan explicar por conexiones de las neuronas. Dicen,
Es que al final todos los pensamientos, todos los razonamientos, todos los sentimientos son conexiones diferentes de las neuronas. El cerebro tiene millones y millones de neuronas y depende cómo se conecten, se van creando las cosas. Bueno, pues resulta que hay una célula, hay un animal que se llama el stentor que solo tiene una célula, es unicelular. Y este también se le puede enseñar cosas o que tenga memoria, que memorice cosas. Y entonces, claro, dices, claro, como solo tiene una célula, aquí no puedes explicarlo por conexiones, solo tiene una. Y sin embargo, también tiene memoria, también se han hecho experimentos donde se ve que cuando leas Ari Strauss, cuando leas, ¿sabes?, en algo, después lo recuerda, teniendo solo una célula. Bueno, luego hay otra serie de experimentos que consisten en que seres vivos se comunican sin contacto entre sí e instantáneamente, con lo cual parece que hay una conciencia colectiva o parece que hay una conexión porque todos están conectados. Bueno, lo mismo, ¿no? La explicación sería todo lo que te explica la espiritualidad, ¿no? ¿Y cuáles son estos experimentos? Por ejemplo, pues hay grupos de células en el intestino humano que cuando son dañadas por sustancias tóxicas, resulta que hay algunos grupos de células idénticas que están separadas en otras partes del cuerpo, pero sin ninguna conexión, ni por vía química ni por vía eléctrica, no tienen ninguna conexión, y que resulta que empiezan a comportarse igual, como si estuvieran dañadas. Ya digo, sin ninguna conexión. Esto también son experimentos científicos. Experimentan cambios casi idénticos, claro, sin estar expuestos a la sustancia tóxica ni tener ningún contacto con estas células. Después, también se han hecho experimentos con un sujeto, entre dos sujetos, uno lo pones aislado en una jaula de Faraday y otro lo pones a distancia, ¿vale? Y se observa que cuando le mide los electroencefalogramas, les mides el comportamiento del cerebro. Entonces se observa que los cambios, por ejemplo, cuando les pasan ciertas imágenes o tal, que su cerebro reacciona de una manera, pues se ve que el del otro reacciona también. Y esto pasa sobre todo cuando entre esos dos pasa entre todos los individuos, pero sobre todo cuando se nota más y cuando el experimento es más definitivo, digamos, y se ve que sea por casualidad es muchísimo más pequeño, porque claro, los experimentos todos son por casualidad, ¿eh? Incluso lo de la manzana de Newton podría ser por casualidad, pero claro, cuando se hace muchas veces y pues ya la casualidad es como muy pequeño, ¿no? Pues aquí lo mismo. Y cuando la casualidad es muy pequeña es precisamente cuando entre estos dos individuos hay un vínculo grande, que podríamos decir hay un amor grande, que es lo que te dice la espiritualidad, que solo existe el amor, ¿no? Pues cuando el amor es grande, esta conexión medida por el experimento en su electroencefalograma, o sea, en cómo se comporta el cerebro, sin tener ninguna conexión ni física ni por ondas de ningún tipo electromagnéticas que se conozcan, claro, pues resulta que cuanto más amor hay entre ellos, más se nota. Bueno, pues seguimos. Después se ha comprobado que organismos vivos, incluso minerales, incorporan conocimientos que ha aprendido la especie en el mismo momento y por otros organismos alejados de ellos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, que estos también son experimentos. Se ha visto que algunas bacterias alojadas en animales salvajes en áreas remotas, aisladas completamente de otras, se han visto que se han hecho resistentes a antibióticos, como se han hecho algunas de países más avanzados donde se usaban los antibióticos. Es decir, en islas sin ningún contacto, estas bacterias, pues también se han hecho, digamos, resistentes a los antibióticos. Bueno, esta es una. Luego hay otra, por ejemplo, que se ha visto, bueno, ratas que se les enseña esto de los laberintos para que encuentren el queso y tal. Pues se les enseña, por ejemplo, un determinado experimento se ha hecho pues, en un laboratorio de Estados Unidos y luego se ha visto que
al poco tiempo, casi simultáneamente, en laboratorios de otras partes del mundo, pues de la India, de Australia, ¿no? Sin ningún contacto entre sí y sin que sean ratas descendientes, sino ratas diferentes, sin tener ningún contacto entre ellas, ¿no? Ya digo, unas de Estados Unidos, otras de Australia y tal, sabían también cómo encontrar el queso. O sea, tenían el mismo recuerdo. Se han hecho experimentos, ¿no? Y se ha visto de que eso no lo explicaba al azar. ¿Por qué esas ratas sabían eso que le habías enseñado a las otras, ¿no? Esto también se ha visto incluso en cómo cristalizan algunos medicamentos. Para hacer los medicamentos se pueden cristalizar las sustancias de diversas maneras. En el fondo da igual, pero se ha observado que en algunos laboratorios el medicamento empezaba a cristalizar de una determinada manera, que ya digo, le daba igual para el medicamento, pero cristalizaba de esa manera. Y luego en otros laboratorios farmacéuticos de otras partes del mundo, sin ningún contacto, y casi simultáneamente empezaba a cristalizar de la misma manera. Entonces, es como si hubiera una conciencia, una conexión entre diversos entidades de la misma especie que por alguna razón les interesa o tienen esa conexión. O sea, no existe el espacio para ellas o tienen una inteligencia superior que les coordina o llámalo como quieras. Bueno, la explicación espiritual te lo vuelvo a explicar, ¿no? La explicación materialista, pues no sabe cómo explicarlo. Eh, bueno, hay más casos de estos, ¿eh? Por ejemplo, también, pues se había estado estudiando monos que en una isla determinada aprendieron a lavar los frutos en el mar antes de comérselos y luego vieron que en otros lugares del mundo, en otras islas, en otros sitios, también otros monos empezaban a hacerlo, sin ningún contacto, ya digo, entre ellos. Vale, pues otras cosas. Otras cosas son, por ejemplo, si coges experimentos que se han hecho con hormigas y abejas, porque claro, el comportamiento de las hormigas y las abejas es verdad que es muy complicado, es decir, están como todos coordinados, todos saben lo que tienen que hacer, ¿no? No se sabe por qué, unas hacen una cosa, otros hacen otra, y están completamente coordinados. Y son millones de seres ahí funcionando completamente de manera coordinada. Bueno, bien, pues si se coge una reina de hormigas o de abejas y muy, se la aísla completamente, a muchos metros, a kilómetros, lo que quieras. Pues el hormiguero sigue funcionando normalmente. Claro, lo único que no se generan huevos porque no está la reina, pero todas las demás miembros de la colonia saben lo que tienen que hacer. Los soldados defienden, las obreras pues construyen túneles, cuidan a los huevos que hay, etcétera, etcétera. Las que crían pues una especie de como de ganado que tienen pues lo hacen, las que cortan hojas, cada uno hace lo que tiene que hacer. Pero si de repente coges y matas a esa reina, la matas a esa reina que está aislada, se desata el caos en el hormiguero, en el enjambre, y todos empiezan a dar vueltas como locos, todos los trabajos se detienen, ya nadie sabe lo que tiene que hacer. Es como si esta reina les estuviera coordinando o dando órdenes, pero claro, no de ninguna manera física, porque no se está comunicando con ellas. Pero no se sabe cómo, si lo explicas por la parte espiritual, sí que sabrías, pues se conecta con ellas. Esto también se ve, ya vamos acabando, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. En bandadas de cientos y miles de pájaros que de repente ves que todos giran, o sea, todos van igual, ¿no? Para una bandada, pues todos parece que siguen a uno. Pero de repente todos giran, ¿no? Toda la bandada gira. Entonces, claro, giran, dices, no, es que siguen al líder. Cuando el líder gira, todos giran instantáneamente. Claro, pero es que están girando bandadas a lo mejor que son como que tienen kilómetros y todos giran como a la vez, con una separación de 38 milisegundos. Es imposible que les haya llegado esa información. Que los de atrás les haya llegado ya el saber que está girando el primero y todos están girando. O sea, había algo, de alguna manera les estaba diciendo que tenían que girar, ¿no? Después también hay muchos experimentos de telepatía, por ejemplo, entre hombres y animales, sobre todo con perros y gatos, que son de alguna manera los que tienen más relación con el ser humano.
o más amor, podríamos decirlo, ¿vale? Se han hecho experimentos de que los perros y los gatos saben cuándo van a llegar el amo, ¿vale? Pero lo saben, pues eso, cambiándole el medio en el que viene, cambiando cuándo viene, y ellos siempre, y siempre coincide como que cuando tiene la intención, porque se hizo, por ejemplo, un experimento muy curioso que era eh, el amo se le dijo, bueno, ahora vas a venir tú de manera aleatoria, pero además unas veces vienes andando, o sea que tardas bastante, y otras veces vienes en taxi. Bueno, pues resulta que el perro, cuando venía andando, estaba en la puerta más antes que cuando venía en taxi. Entonces se vio que coincidió que el perro se ponía en la puerta cuando de alguna manera le llegaba, no se sabe cómo, la intención del amo de ir a casa. Cuando él veía, uy, el amo va a ir a casa, pues se ponía en la puerta. Claro, cuando iba andando tardaba más y el perro estaba antes. Y cuando iba en taxi, pues se ponía, digamos, no tenía que esperar tanto tiempo. Y coincidía, haciendo el experimento, pues se vio que coincidía con el tiempo cuando el amo tenía la intención, el pensamiento, el sentimiento de decir, ahora voy a casa. Y además que esto lo hacía de manera aleatoria. Después también, claro, hay hechos, esto no se han hecho experimentos, pero hay hechos de perros y gatos documentados que han encontrado al amo a distancias, digamos, que no se sabe cómo lo habían podido encontrar. Hay muchos casos pues, de perros y gatos que se había trasladado la familia a la otra parte de Estados Unidos, en un sitio donde el gato, por ejemplo, no había estado nunca, y llega, cruza todo Estados Unidos y va a la casa donde están los amos. Que dices, oh, ¿cómo lo sabía? Y luego también hay un caso muy curioso, que este es de la Guerra Mundial, un soldado, bueno, era un marinero que se embarca y el perro se lo deja pues a un familiar o a un amigo. Bueno, pues resulta que el perro ese se escapa y va a una base naval. Va a una base naval y se mete como polizón en un barco. Lo descubren, dicen, oye, ¿qué hace este perro? Bueno, lo querían tirar, al final lo dejan, y entonces ven que el perro, cada vez que el barco ese para en una isla, porque este barco, bueno, pues era un barco, va de una base militar y va a una serie de islas del Pacífico donde estaban en guerra, y cada vez que el barco para, el perro sale, parece que está ahí mirando y bueno, se queda para adentro. Y llega a una isla que ven que ¡bum!, el perro ahí sale y sale de esa isla y resulta que en esa isla va y va hasta el barracón donde estaba el amo. Bueno, eso ya es el caso como más espectacular, ¿no? Que dices, ostras, es que el perro sabía que tenía que ir a una base naval para coger un barco, para ir a unas islas del Pacífico y sabía en qué isla tenía que bajar para encontrar al amo que estaba en el barracón en esa isla del Pacífico. Bueno, pues ¿cómo lo sabía? Pues a ver cómo lo explicas. Luego hay otros hechos, por ejemplo, de animales, personas y animales que saben cuándo los están mirando. A veces a algunos les pasa, que dices, sé que me están mirando y no sé por qué lo sé. Pero incluso a veces he hecho experimentos con cámaras de seguridad. Sabe que lo están mirando incluso una cámara de seguridad. Bueno, y luego hay también otro experimento que se llama el experimento del PAS, que este es poco conocido, pero también es un experimento hecho por este científico del PAS, que está documentado, que este lo que hacía es que a los enfermos los educaba a que su cerebro emitiera ciertas ondas. Los entrenaba, ¿no? Digamos. Y entonces luego observa que cuando han muerto, al cabo de un tiempo que han muerto, sus cerebros siguen emitiendo esas ondas que habían aprendido, estando ya muertos. Bueno, pues ya está. Todos estos experimentos, digamos, que corroboran de que, bueno, de que eso, que aquí no es todo aleatorio, que hay algo más que materia, que lo que cuadra precisamente es la espiritualidad. Y bueno, no hemos puesto todos los experimentos, hemos puesto, digamos, los más notables o los más destacados o los más fáciles, digamos, de encontrar. Bueno, pues ya estaría, ¿eh? Ahora, pues, si os parece, pasamos al turno de preguntas o de comentarios o de, bueno, de que digáis, pues,
pues esto está muy bien, pero bueno, pues, esto es para los científicos, ¿no? En fin, no sé. Bueno, yo, si quieres empiezo yo, José María. Esto, resumiendo, lo que te viene a decir es que la ciencia materialista hay muchas cosas que no puede abarcar, ¿verdad? Y que al final, como tú bien has dicho, pues sin embargo el mundo espiritual sí que te da pues las respuestas a todas estas incógnitas, ¿no? Y Claro, incluso a esos experimentos científicos que no se le encuentra solo, no se le encuentra explicación por otros caminos. Porque todas estas cosas que hemos hecho son, que hemos relatado son experimentos científicos. Todos son experimentos, digamos, científicos, quiere decir eso, que son reproducibles, que están hechos en condiciones donde no hay alteraciones por otras cosas, o por lo menos que se observe, y que se han hecho, digamos, sin influir por el experimentador, o sea, con todas las garantías. Y que la explicación por otros métodos, pues no existe, o son muy rebuscadas o no. O es imposible explicarlos todos. Si no es precisamente por eso, porque la vida continúa, porque realmente esta realidad no es la realidad que nosotros pensamos como real, etcétera, etcétera. sí, sí. Yo, si me permites, como nos quedan 7 minutos apenas, explico un poquito las 4 ideas claves de la doctora María Victoria Fonseca, que también habla un poquito sobre la física cuántica, y ya en la siguiente grabación ya hacemos el turno de preguntas y que la gente participe, ¿vale? Vale. Esta doctora, en cuanto a ideas claves, básicamente una de ellas era que decía que nuestro programa mental es que lo invisible no existe. Y al decir lo invisible se incluye todo lo que existe, que nuestros sentidos no sienten, no ven, no oyen o no perciben. Es decir, lo invisible es muchísimo mayor que lo visible. Aunque no nos damos cuenta, el 95% de lo que experimentamos a diario es un programa inconsciente. Es tan solo el 5% de lo que hacemos diariamente en lo que estamos conscientes, ¿no? Un referente, por ejemplo, como Nikola Tesla, ya dijo una de sus frases para la posteridad: el día que la ciencia empiece a explorar fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos previos a su existencia, ¿no? Entonces, lo que hoy en día sabe la ciencia es, en cuanto al universo, el 95% es desconocido, lo que sería energía y materia oscura. Y el 5% es lo conocido, la materia, la luz y los neutrinos, ¿verdad? En cuanto al ser humano, el 95% es inconsciente, quiere decir que no nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta o percibimos el 5% de nuestra realidad. Otro doctor que también explicó la doctora Fonseca es el doctor Anil Seth. Este doctor afirma: lo que llamamos realidad son alucinaciones que asumimos como reales, porque todos tendemos a percibirlas de la misma manera. Es decir, la idea de que estamos todo el tiempo alucinando y que cuando nos ponemos de acuerdo en estas alucinaciones le llamamos realidad, esta idea tiene más de 1000 años. Luego ella hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué es el mundo material? La materia está compuesta de átomos. Esto es lo que hablábamos antes. El núcleo, formado por protón y neutrón, y gravitando a su alrededor electrones. La separación que hay es enorme. Y el ejemplo que ponía era, si ponemos el núcleo del átomo en el centro del campo, de un campo de fútbol, como por ejemplo el del Barcelona, el del Barça, ¿no? Los electrones estarían gravitando alrededor del núcleo en lo que serían pues las graderías, ¿no? Por decirlo así, las gradas, ¿verdad? Es decir, por tanto, la materia está hecha básicamente de espacio vacío. La masa de toda la raza humana cabría en el volumen de un terrón de azúcar, que esto es increíble, ¿verdad? Bueno, son un poco las ideas básicas que saqué de esta doctora, ¿no? Era mucho más largo y mucho más complejo porque todo esto de la mecánica cuántica y lo que es el vacío cuántico, pues es, bueno, están estudiando todos estos procesos, ¿no? También hacía una distinción entre lo que es para la física normal o tradicional la materia, para la física cuántica es la vibración, ¿no? Hacía un poco el paralelismo en cuanto a de dónde emanan todas las teorías y todos los conocimientos, ¿no? La física tradicional, la materia; la física cuántica, pues lo que es la vibración, la energía, la onda, llámale como quieras, ¿no? Y bueno, has dado muchas evidencias y muchos ejemplos de que esto no puede ser debido al azar. Tiene que haber también
por otro lado, una conciencia no local, una conciencia no local, que es la que nos une a todos, ¿no? Y ya has puesto el ejemplo de, pues, de los hábitos que cogen o las rutinas que cogen diferentes especies y que luego, por una extraña razón, pues se pasan a otras en otros sitios, ¿no? Incluso estos ratones de laboratorio, estas ratas que decías que les extirpaban una parte del cerebro, pero aún así continuaban mecanizando, pues, cómo encontrar el alimento, sus crías, ¿no? Eh, puedes explicarlo también por la genética, ¿no? Pero de alguna forma sus crías ya nacían con este aprendizaje, ¿verdad? Y a estas no se les había enseñado nada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no se cita porque entonces te dicen, no, pues esto es por la genética y tal. Ya, Pero ya. claro, cuando le pasan a otras que no son por genética, porque son otras que están en Australia, ¿no? Separadas miles de kilómetros y que de genética no tienen nada, dices, bueno, ¿y a esas cómo les ha llegado, no? Porque esas no, ya no te lo explica la genética, ya no te lo explica, digamos, la ciencia tradicional no te lo explica y además no sabe cómo. ¿Eh? Y estos experimentos de cuando bueno, además, por ejemplo, no hemos citado también, lo hemos citado de refilón, ¿no? Pero ya han habido experimentos que empiezan a, esto que hemos dicho que el de la doble rendija te dice que no sabes dónde está, realmente hasta que no lo observas, no sabes dónde está una partícula. Parece que está en todos los sitios a la vez. Bueno, pues se han hecho experimentos también donde han conseguido que una partícula pequeña de momento, y cada vez la van haciendo más grande, esté en dos sitios a la vez. Esto también hay experimentos, esté en dos sitios a la vez. La misma, dos sitios a la vez. ¿Esto cómo lo explica? Esto lo que te está diciendo es que esto es un videojuego, porque si no, no hay otra explicación. Si es un videojuego, es una cosa que tú te has montado, pues sí, claro. Pues un videojuego tiene, tiene fallos, tiene bugs, o sea, puedes pasar muchas cosas, porque es un videojuego, no es lo real. Sí, sí. En lo real no podría estar una cosa en dos sitios a la vez, ¿no? En la misma cosa, si realmente el sitio fuera una cosa, si el espacio fuera como nos pensamos que es, no podría. Y sin embargo pasa. O sea, hay un experimento. ¿Y cómo lo explican? Pues no lo saben explicar. Entonces empiezan a decir teorías raras o cosas cuando la explicación es mucho más simple, es más sencilla. Es esa. Es decir, oye, pues nada, aquí solo hay una conciencia, solo existe una mente suprema, un Dios que tiene ahí como unas partes que somos nosotros, que a su vez hacemos lo que nos da la gana y nos montamos aquí unos videojuegos para experimentar cosas que ya sabemos, pero las queremos experimentar porque así, pues, hombre, las disfrutas más. Aprendes más, no es que aprendes, es que las, digamos, las experimentas. Pero es igual, llámalo como quieras. Tú te las creas y, bueno, pero tú eres ajeno a esas cosas, tú no eres eso. Por tanto, tú, no hay tiempo, no hay espacio, tú eres inmortal, tú eres perfecto, ¿no? Tú eres Dios y esa es la explicación. Todo lo demás no te lo puedo explicar, es que no tiene ninguna lógica. Pero todos esos hechos y experimentos, ¿sabes? Y, bueno, cada vez más científicos pues, están llegando a esa conclusión de que, pues la explicación tiene que venir por otro lado. Y la que tú has comentado, pues es una buena, digamos, española, ¿no? Que es la que en ese congreso, pues claro, pero lo están diciendo científicos de muchos sitios y, bueno, cada vez científicos más destacados, cuando van profundizando más, ¿no? Porque es eso, poca ciencia te aleja de Dios, mucha te acerca. Si te quedas solo en lo básico, no, es que la ciencia lo puede explicar todo. Bueno, eso de Pasteur lo cuentan en una anécdota que bueno, que parece que es real, ¿eh? O sea, hay un tren donde hay un científico joven y va al lado de uno mayor que parece